De hoy. Eh, Buenas tardes. Yo voy a hacer una apelación por el chat del WhatsApp, pero tengo varios compañeros que no los veo hace un tiempo. Eh, Así que bueno, si ustedes pueden, además de mi convocatoria por el WhatsApp, hacer alguna solicitud, porque por ejemplo, Sergio Fragomeno entra, Luis Díaz también entra habitualmente, Silvana Araujo también entra. Eh, Después hay gente a la que no vi nunca, por ejemplo, Matías Ciurca, Agustín Alanís, Leandro Negro, Paula Ojeda. No sé por... Profe, Sí, Paula y Agustín yo los veo bastante seguido. sí, estoy equivocado, me estoy equivocando. ¿Sabes que cuando dije Ojeda, Paula, digo, ¿qué pasó con Paula? Sí, tenés razón, Paula Ojeda entra siempre y vos decís que Agustín también. Sí, pasa que Agus creo que no le anda el micrófono, no sé, pero yo lo veo seguido Sí, también. ahora el tema de Agustín Alanís es que tiene pendiente de acreditación, pendiente de aprobación en el primer cuatrimestre. Nunca me dijo nada, o no chequeó el Facundo, ¿entienden? Avísenle a Agustín, no me dijo nunca nada las veces que entró. Y tenés razón, y Paula Ojeda tiene aprobado el primer cuatrimestre. Acá el problema es que seguramente yo no terminé de registrarme acá. Entonces, Ojeda está aprobada. Y avísenle, por favor, a Agustín Alanís que entre por el chat del WhatsApp al menos y me diga dónde está ese trabajo, porque yo, si no lo anoté acá es porque no lo encontré. En fin, lo buscaré. Después otros compañeros que no los tengo acá registrados, Paula Fuentes, Teresa Osés, Noelia Paz. Bien. Alejandra Maldonado entró acá varias veces y estuve charlando con ella. Y está pendiente de acreditación. No me entregó el primer cuatrimestre. También, si alguno la conoce, tiene contacto, avísenle que hasta el sábado yo espero. De cualquier manera, cuando yo me acuerdo que han estado en contacto, que han participado, los voy a dejar pendiente de aprobación. A nadie voy a dejar sin vinculación, porque sin vinculación tienen que recursar. Los que para mí hasta ahora tendrían que recursar, ayúdenme con la memoria, queda grabado esto. A ver, bueno, Fuentes no corresponde, no es de este listado, no sé por qué apareció, la borraron, muy bien. Pero hasta ahora, por ejemplo, Leandro Negro, Ignacio Touris, dijimos que Ciurca, Matías Ciurca, estarían como sin vinculación y si no aparecen ahora no hay forma. Después Fabio Colman, la verdad es que me suena como que entró, claro, Fabio Colman es otro que tiene pendiente de acreditación, la verdad que no me acuerdo de él. Bueno, muy bien. Si se acuerdan, no era responsabilidad de ustedes, pero si pueden ayudar y tienen contacto con estos que nombré, porque hasta el sábado, yo el sábado, cuando pongo sin vinculación, porque no lo tengo registrado en el primer cuatrimestre, no está registrado en el segundo, van a tener que recursar. Eh, y los que tenga dudas, voy a poner pendiente de aprobación. El pendiente de aprobación va a tener tiempo de entregarme los trabajos, juntarse conmigo, tener algún tipo de intercambio para ir al final,
por lo menos tiene que saber qué tiene que hacer, de dónde buscarlo, en fin, tiene que haber una mínima entrada en Classroom, porque si no, eso va a ser digamos, a partir del 7 de noviembre, los días siguientes, 7 sábado, a partir del 9 en adelante, se pueden poner en contacto conmigo hasta que finalice diciembre y después a partir del 11 de febrero y hasta el 31 de marzo. 31 de marzo, el que no aprobó la cursada del 2020 tiene que recursar sí o sí. Avísenle, más o menos este es el enfoque. Bueno, muy bien. A lo mejor alguno que estoy comentando acá está el trabajo en Classroom y yo lo estoy mencionando, pero bueno, después se ajustará. Bueno, muy bien. Lo que nos quedaba todavía pendiente era un análisis un poquito más profundo, recuerdan, de los elementos que constituyen la gestión áulica. Uno podría ser el esquema de comunicación, que tiene, por un lado, el análisis del grupo, porque la comunicación se realiza en un grupo determinado, el aula es un grupo, ese grupo es heterogéneo y tiene una cantidad de procesos de integración, de conflicto, en fin, que es el docente el responsable de guiar, modificar, conducir, digamos, ¿no? Bien, yo les voy a enviar un capítulo de un material cuyo título, espérenme, cuyo título bueno, lo tenía aquí cerca, pero bueno, ustedes saben de la maldad de los objetos inanimados, conocida maldad. Ya va a aparecer, pero se los digo. Creo que el material este es de Coles y Martí, si no recuerdo. Es un material que tiene ya muchos años y que en general ha sido más o menos abandonado. Digo, no está muy vigente en las bibliografías, pero a mí me parece que es interesante repasarlo. Espérenme que el material les va a figurar como la interacción social y el aprendizaje. La interacción social y el aprendizaje. Bueno, son algo así como 20 páginas, no creo que lleguen a 20, 15 páginas. Muy bien. ¿De qué se trata ese material? Bueno, es un aporte a este intríngulis. Cuando uno estudia el aprendizaje, cuando uno estudia la enseñanza, se posiciona en ese lugar del proceso, de uno de los polos del proceso, pero después está el aula completa y en un punto nosotros somos los responsables de articular
un nivel de comunicación. Es decir, el nivel, la intensidad, la fluidez y la cantidad de sentidos y direcciones que tenga la comunicación depende de nosotros. Reitero lo que ya les dije en otras clases. Si la decisión es que todos me escuchen sin hacer ningún tipo de consulta ni pregunta, anoten en un papel las dudas que tengan y las consulte exclusivamente cuando yo les doy la oportunidad, está claro que el nivel de restricción a la retroalimentación, al feedback, al encuentro, al intercambio, es máxima, o sea, casi anulo las posibilidades de intercambio. Entonces uno diría, ese nivel de comunicación es restrictivo, unidireccional, es decir, va de un polo de la emisión, el señor profesor, y tiene como receptores pasivos a todo el aula. Es un nivel comunicacional que uno a esta altura del siglo XXI llamaría ¿cómo? ¿Cómo lo llamarían ustedes a ese nivel comunicacional para un aula en el nivel secundario? ¿Autoritario? Muy bien, autoritario, definitivamente autoritario. Porque concibe, digo, puede ser que, supongan que el docente es un docente cordial, agradable, que se dirige con corrección hacia sus estudiantes, que en su monólogo, en su disertación, en sus exposiciones, es muy respetuoso por los otros. Sí, acá no está. El autoritario no está vinculado a que el docente sea como persona alguien que no respeta las libertades de los otros. Está designado en el sentido de que la relación pedagógica queda solamente situada en el polo del que cree que el saber emana de él hacia los demás. Entonces, esa sería una cuestión. La segunda, ¿cuál sería? Que el nivel de comunicación se restringe a cero porque él limita la posibilidad de que lo interrumpan, de que le pregunten de viva voz, de que otros emitan mensajes contrarios al que él emite, porque toda vez que un estudiante me dice que no entiende, puede ser que lo que no entienda es que él parta de principios, de presupuestos que le hacen ver otra cosa. Puede ser que el estudiante tenga una noción inadecuada, o puede ser que el estudiante parta de presupuestos que también son válidos y que lo que está viendo no es contemplado por el monólogo del docente. ¿Qué forma hay de encontrar estas distintas miradas si no es en el intercambio? Al anular el intercambio, entonces, ya no solo que yo no concibo más que mi emisión de información, sino que anulo la de los demás. Y en tercer medida, si yo tengo que evaluar una clase y resulta que para evaluar mi clase tengo que escuchar a los que escuchan mi clase, si yo anulo esa posibilidad, estoy eliminando la posibilidad de que los otros me evalúen. Con lo cual, el nivel 3 sería, sobre mí no hay ninguna interpelación. Por lo tanto, ese formato es autoritario, no porque el docente, reitero, lo sea, pero al elegir ese modelo, está restringiendo toda la comunicación a cero. Muy bien, entonces, ¿qué alternativas hay a ese formato? Pregunta. La segunda sería, un nivel comunicacional siempre supone que hay un nivel de heterogeneidad, de diversidad en el grupo al que enfrento. El nivel comunicacional, el mensaje que tengo que emitir y el nivel comunicacional, ¿van a ser alterados en función del grupo que yo tenga? La respuesta adecuada es que sí, que obviamente el mensaje y el contenido del mensaje tienen que estar pensados, dispuestos, traspuestos didácticamente al que lo va a recibir. Eso estuvimos diciendo hasta ahora.
¿Cuáles pueden ser las obstrucciones que aparezcan en ese vínculo entre lo que yo presupongo que el grupo llamado aula va a recibir y lo que yo voy a emitir, digamos? ¿Qué obstáculos pueden aparecer? Bueno, pueden aparecer una cantidad de obstáculos que son internos, es decir, propios de lo que sucede en el aula, o externos, que son traídos por algunas razones al ámbito escolar. Nosotros podemos controlar en general los internos e indirectamente pensar en algunos externos. Pensar, ¿no? Vamos a ver si puedo presentar este material. Aguántenme un minutito, espérenme. Bueno, vamos a ver, crucen los dedos, a ver si. A ver. Bueno, ¿alcanzan a leer ahí? Más o menos yo. Más o menos. No, digo, yo se los voy a leer, pero ¿alcanzan a ver algo, el esquema, o aparece muy difuso? A mí me aparece bien. Está hecho a mano alzada, es mi letra, pero ¿alcanzan a leer algo o no? Sí, se lee más que nada los títulos, después las descripciones no tanto. ¿Por qué no entienden la letra? Claro, puede ser. Ah, bien, 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 bueno, 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 está bien. Pero quedémonos con eso, por lo menos si tienen los títulos ahí, bueno, esto responde al capítulo este que yo les voy a mandar. Muy bien, sigan ahí a ver si dice métodos didácticos a la izquierda arriba, dice un aula es un grupo, ¿sí? ¿Qué dice después el texto? Dice, bueno, un grupo
tiene las siguientes fuerzas adentro, interactuantes, ¿no? Las individuales, las fuerzas internas o que le dan dinámica a ese grupo, y las externas, que son las que yo les digo que en definitiva es difícil controlar. Por ejemplo, las externas serían las condiciones que hacen que un individuo, un alumno, un estudiante, o su grupo familiar, o un conjunto de amigos que forma parte de un grupo, tenga relaciones, instancias, grados de inadaptabilidad, que lo ponen en una condición X difícil de manejar internamente. Bien, esas condiciones que hacen que actúen de esa manera, muchas veces para el docente quedan obturadas de solución. Es decir, ¿cuáles son las herramientas que tiene uno para modificar esas condiciones de un estudiante en relación con lo que manifiesta en su barrio, con su cultura, con su familia, ¿no? Por lo tanto, centrémonos en las dos anteriores. Las individuales, que ahí hay un ámbito, que ustedes se acuerdan cuando hablamos de los contenidos y que decíamos que los contenidos tienen este registro de actitudinales, que tienen los valores, las normas, las actitudes, que claramente se disponen como un elemento que el docente tiene que pensar junto a los principios, a los conceptos, a las teorías, y junto a las estrategias de pensamiento que el alumno desarrolla para aprender esos temas. Pero además el alumno valora, cumple las normas, digamos, asume responsabilidades, escucha a los demás, es respetuoso, etc. Bien, es solidario, es buen compañero. Todo esto no es una cuestión arbitraria que el docente maneja de cualquier modo o de acuerdo al gusto y a la relación de ese estudiante. Creo que ahí hay una cantidad de herramientas que son un poco más científicas y que tienen que ver con la profesionalidad del docente, que muchas veces en el tránsito del profesorado quedan relegadas a la experiencia. Viene un profesor más antiguo y dice, bueno, mira, ya vas a aprender con el tiempo cómo manejar estas situaciones. Y cómo manejar estas situaciones termina siendo un poco un arte. Es decir, uno aprende a evitar males mayores, en fin. Yo lo que les diría es en este punto, ¿qué herramientas creen ustedes que tienen para manejar estas situaciones que tienen que ver con la modificación de las estructuras de comportamiento, de reacción, de valoración, de respeto a la norma de los estudiantes adolescentes? La creatividad. No, está bien, ese sería un valor que ustedes tienen como competencia, decís, Brisa. Sí. Yo le diría, pero ¿ustedes no cuentan con conocimientos que los pueden auxiliar en estas instancias? Sí. Por ejemplo, Hablarles para entrar. no, está bien. No te estoy preguntando qué harías. Yo me imagino que vos vas a hacer algo atinado. Me refiero, ¿qué saberes disciplinariamente han tenido ustedes, han repasado ustedes para poder asumir esta situación? Digo, ustedes han estudiado las perspectivas sociopolíticas, ¿verdad? Entonces, Sí. han pensado la institución como una organización con jerarquías, con relaciones, con normas, con circulación de poder, de micropoder, porque las normas y las ejecuciones y las autoridades tienen vínculos de ese tipo. Ahora, adentro del aula, ustedes, en la relación pedagógico-didáctica, ¿no tienen saberes psicológicos en términos no de creatividad artística, sino de disposición de herramientas que han leído a partir de autores, divulgadores,
Quiero decir, uno lee a Piaget o a Freud o a una cantidad o a Usubel o a Paulo Freire, etcétera, y uno va entendiendo, y más específicamente, estimo que ustedes habrán leído algunos autores relativos a la psicología de los estudiantes adolescentes. No me respondan si leyeron o no, pero quiero decir, la formación del profesorado supone que ustedes están transitando por conocimientos que les otorgan, les proveen de herramientas para entender los conflictos que el individuo adolescente está transitando. En ese sentido, entonces, ustedes, en términos de la profesionalidad, deberían, sin convertir al aula en una terapia, para lo cual no están preparados, pero sí interpretar cuáles pueden ser los conflictos que animan los rasgos más salientes de algunos estudiantes que generan ruidos en el interior del aula, ¿no? Es decir, cuando la otra vez hablamos que existe un método que es el sociograma para ver cuáles son los vínculos concentrados de las relaciones entre los integrantes de un salón, y a partir de ahí interpretar, bueno, algunos nodos de atracción por liderazgos positivos o por liderazgos negativos. Es decir, aquellos estudiantes que en general lideran procesos que van, digámoslo livianamente, que van en el sentido de cumplir con las consignas de la clase, o aquellos estudiantes que lo que hacen es fogonear el desconocimiento de la clase, es decir, le dan la espalda a la clase, y que uno categoriza como estudiantes de liderazgo negativo. Estos líderes negativos lo que hacen en realidad es llevar tras de sí a un grupo mayor que entiende que está bien o que es más o menos simpático convertirse en los chicos malos del fondo, por decirles algo, ¿no? Bien, entonces, ahí tendríamos una interna de dinámica interna, es decir, la dinámica interna nos manifiesta en ese grupo que tengo un ruido en el fondo del salón, que acá en el medio no sé qué, que allá hay otra cosa. Muy bien. Entonces, vamos a analizar, según fíjense, ese panorama que yo les presento ahí, los autores dicen fuerzas de dinámica interna. Entonces, califican a una atmósfera. La atmósfera de un aula es el tono afectivo, el ambiente el ambiente físico-psicológico. Entendamos el ambiente físico como un lugar que sea hospitalario, que haya una situación de cierta cordialidad, pero además donde sea placentero o relativamente placentero estar, ¿no? Un aula muy fría, muy calurosa, donde las condiciones a uno lo exponen a sentirse mal, darían una atmósfera inadecuada, ¿no? Un día de frío, ustedes los mandan a dar clase a un salón sin ventana, ustedes dicen, bueno, esta no es una atmósfera. Lo mismo que si ustedes entran a un salón y lo que ven es que el preceptor está a los gritos, y que lo que pasa con ese grupo es que no solamente se rinden ante el griterío de alguien que grita más fuerte que ellos. Uno diría, bueno, acá las condiciones psicológicas no son las adecuadas. Bien, los autores dicen, la atmósfera puede ser democrática, puede ser de temor, puede ser de sospecha, puede ser una atmósfera agresiva, puede ser una atmósfera apática, puede ser una atmósfera autoritaria. Ustedes seguramente van a estar en salones donde el tenor de esa atmósfera muchas veces lo da la institución. Otras veces el grupo, la institución, digamos, tiene una atmósfera adecuada, pero el grupo es agresivo, autoritario, porque en general se han vinculado de esa manera con la institución, y la institución no ha podido realizar ninguna intervención para terminar con ese tono, ¿no? Hay distintas intervenciones, no las vamos a tocar acá, son intervenciones de gestión. Uno llama a los padres, habla con los alumnos, los manda al equipo de orientación escolar. Finalmente, si no hay ninguna razón para actuar sobre los líderes negativos o sobre el grupo negativo, uno termina diciendo
La solución para esto es separar a algunos integrantes y llevarlos a otros ambientes donde se sientan subsumidos, se sientan neutralizados por un ambiente positivo. ¿Entienden? Bueno, fíjense que después aparece esquema de comunicación. El esquema de comunicación es la forma principal de actividad del grupo, el lenguaje principal. No sé si lo alcanzan a leer. ¿Sí? Forma principal de actividad del grupo, el lenguaje principal. ¿Sí? Está claro que el lenguaje principal pasa por distintos lenguajes, pero ahora vamos a ver que cuando nos referimos al lenguaje principal es esa articulación del lenguaje que guía al docente, que predispone el docente, que planifica el docente, ¿no? Después aparece, fíjense, la participación. ¿Por qué es muy importante el ítem participación? No hay ninguna forma de evaluar una clase si no es aquella en donde la palabra circula. Y la palabra circula cuando hay un esquema de comunicación que lo permite y cuando hay una atmósfera que lo permite. Por lo tanto, esa participación es responsabilidad del docente, la tiene que estimular el docente. Supongan que ahora yo, que estoy frente a 8 círculos que tienen fotos de paisajes y de las bellas caras de ustedes, digamos, les pidiese a ustedes que me respondan una pregunta y ninguno de ustedes abriera el micrófono y me respondiese, yo tendría que tener la capacidad, si lidero este nivel de comunicación, de estimular con una repregunta, de convocarlos mediante algún chiste, de solicitarles amorosamente que ustedes se dispongan a responderme. Si por ninguna vía lo logro, hay algo que no está funcionando en este esquema de comunicación. Uno diría, los alumnos o no siguen la clase, o no están dispuestos al diálogo, o no están comprendiendo, o prefieren no participar. Uno diría, esta clase es apática o indiferente. Ustedes se van a encontrar con clases apáticas, indiferentes, con clases donde ustedes van a hacer una pregunta y los pibes van a responder con un insulto, ¿no? O con una barbaridad, y lo van a tener que saber corregir. Bien, siempre que a ustedes les evalúen una clase y presten atención, porque el año que viene ustedes van a dar clase, el nivel de participación que le permitan a los estudiantes es un ítem fundamental. Ténganlo en cuenta. Y tengan en cuenta que cuando ustedes gestionan, planifican una clase, el nivel de participación es fundamental cuando abren la clase, cuando estimulan el comienzo de la clase, porque ahí la recepción de qué entienden los estudiantes que se va a dar ese día es fundamental para arrancar. Es fundamental según el modelo de información, si intervienen o no, y después vuelve a ser imprescindible cuando se cierra la clase, porque los que evidentemente le permiten al docente saber si se comprendió, si las premisas desde donde partía la clase fueron medianamente cumplidas, es la voz de los estudiantes, es la respuesta a los estudiantes. Bueno, vamos al siguiente, normas del grupo. Bueno, todos los grupos tienen, dice acá, reglas que fijan su subsistencia, ¿no? Los medios por los cuales el grupo se asegura. A ver, un grupo de estudiantes de cualquier año de la secundaria, apenas se conocen, primeros días de marzo, van gestionando un formato de identidad grupal. Al mes, claramente aparecen los íconos, las formas de identidad de ese grupo. Ese grupo encuentra alguien contra el cual fijarse, un espejo, el otro segundo. Somos mejores que somos esto, somos lo otro. Intentan que se valore esa identidad del grupo, y ni hablar cuando siguen a tercero, a cuarto, a quinto, y siguen siendo integrantes de ese mismo núcleo. No hay nada peor para un curso de la secundaria que uno intente separarlos,
una vez que han cumplido con una cantidad de años juntos. Ese cuerpo, al fijar una identidad, también va fijando reglas internas de funcionamiento. Esas reglas tienen que ver con la estimulación a formar parte del grupo, y hay líderes que son los que van fijando ciertas sanciones a los integrantes de ese grupo de acuerdo a distintas situaciones. Entra el docente y dice, bueno, como les dije la clase pasada, ¿se acuerdan que íbamos a tomar una prueba hoy, verdad? ¿Se acuerdan? O la clase que viene vamos a tomar una prueba. ¿Estuvieron repasando? Entonces uno ve miradas hacia determinados lugares donde claramente se fraguó una conspiración que es no responder. La respuesta o la no respuesta implica decirle al docente si se acordaron, y si se le dice al docente que sí se acordaron, queda fijada la fecha de la prueba para la próxima clase, y eso es una especie de conocida traición de algún integrante que cuando lo hace es sancionado de distintas maneras, no se le hablará, etcétera, etcétera. Bien, ese grupo adolescente tiene normas de funcionamiento que nosotros debemos conocer, y las conocemos a partir de que podemos establecer un vínculo con los estudiantes, un vínculo que es personal, como adultos, pero un vínculo que es personal. Bueno, después aparece el control social, fíjense. Ese grupo tiene como grupo una serie de realimentaciones o sanciones o límites que no las impone el propio grupo, las imponen los padres, las imponen las autoridades, el preceptor y los docentes, que van constituyendo un control de ese grupo. Como yo les decía antes, si la atmósfera de ese grupo es insoportable, los docentes harán notas y la dirección de la escuela establecerá alguna intervención más allá del docente, por encima, convocará a los padres, etc. Entonces, ese control social forma parte de lo que antiguamente se llamaba disciplina, pero tiene que ver con las normas de funcionamiento. ¿Por qué hablo de esto? Porque habitualmente yo escucho que ustedes ahora están en segundo, dentro de 2 años están en cuarto, y dentro de 3, 4 años nos vemos en la calle y ustedes me dicen, ¿qué tal, profe? ¿Cómo va? Sí, muy bien, estoy trabajando en tal escuela. Mire, en esa escuela no se puede dar clase. ¿Ah, sí? No, no se puede dar clase. ¿Y qué pasa? Le digo yo. Y no se puede, los pibes hacen lo que quieren. Esto es común, ¿eh? En tal escuela los pibes mandan, entran a la hora que quieren, nadie le pone ausente, no estudian. Entonces yo le digo, mirá, qué barbaridad. Esto que estoy diciendo no es de una escuela, es de muchas, ¿no? Y después me dicen ustedes, no, me quiero pedir un pase a otra escuela porque acá sí se puede trabajar. En ese se puede trabajar o no se puede dar clase, hay una cantidad de concepciones que rondan esto que estamos charlando, que me parece a mí que hay que pensarlo sistemáticamente como categorías socio-psicopedagógicas y que articulan una didáctica. Si uno no analiza estas cuestiones, se da cuenta que fracasa en un salón y en el otro sí va. ¿A qué va esto? Mi composición de lo que puedo dar en un grupo no siempre es lo mismo que lo que puedo dar en otro grupo. Esto a nosotros como docentes nos impone pensar que cada vez que gestionamos una clase tenemos que pensar el esquema de comunicación para ese grupo, el control, la atmósfera y la retroalimentación de acuerdo a ese grupo. No podemos hacer una clase ideal que funcione en cada salón. Bueno, después fíjense que aparece ahí que otra fuerza de dinámica interna es la identidad, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la identidad o el sentimiento del nosotros dentro del grupo. Después hay una diferencia de roles. Cuando ustedes hacen dinámica grupal, entienden claramente cuáles son esos liderazgos dentro de los grupos, ¿no? El que claramente se dispone a hacer determinadas tareas públicas, lee, explica, es el secretario de los grupos, va y coordina con otros docentes, reclama, en fin, es extrovertido. Es decir, siempre hay este tipo de personalidades, hay otros que, bueno, esos roles se constituyen muchas veces en roles estables. Se empiezan a estandarizar. Sí, fulanito de tal es muy callado. ¿Qué le corresponde al docente en términos actitudinales, valorativos, normativos?
a ese estudiante, promoverlo a salir de esa apatía verbal, salir de esa introversión. Para esto, el docente tiene que trabajar con esos integrantes de los grupos a partir de las competencias que no ve desarrolladas y que necesita desarrollar, ¿no? Un docente que yo tenía hace muchísimos años, cuando era adolescente, decía que, bueno, que un buen docente durante la escuela secundaria no enseña Napoleón o el sujeto y predicado o las ecuaciones de cuarto grado o las cuadráticas. Enseña eso, pero sobre todo enseña, escuchen, a pensar, enseña a leer bien, enseña a hablar bien. Dicho claro, blanco sobre negro, como lo diría mi abuela, si uno pasa por la escuela, el docente tiene que pensar que los estudiantes tienen que tener la menor cantidad de obstáculos para aprender a pensar, es decir, razonar, utilizar todo tipo de operación, de abstracción, en los términos potencialmente mayores, es decir, llegar al máximo. Tiene que aprender a hablar bien, a gestionar públicamente lo que sabe, lo que no sabe, y tiene que obviamente operar cognitivamente, hoy diríamos, en todo tipo de lenguajes y lecturas, ¿no? El informático, el textual, etc. Bien, por último, fíjense, el último ítem de este esquema aparece como heterogeneidad, homogeneidad. ¿En qué medida nosotros podemos manejar cierto grado de heterogeneidad, homogeneidad? Hay grupos que por ahí, por razones geográficas, vienen de determinado barrio, por razones culturales, claramente componen un grupo dentro del aula y a veces se diferencian claramente. En algunas escuelas hoy que tienen mayor nivel de recepción de cadenas migratorias, se encuentran a veces hijos o chicos que han nacido, pero que toda su familia es de una comunidad migrante, de una provincia o de un país limítrofe, y claramente eso es visible por el tipo de actitud, por la vestimenta, por sus personalidades. Eso rápidamente aparece en el espacio de la clase y tiene que operar, tiene que operar en nosotros para evitar los conflictos, ¿no? Bueno, después hay otras cosas que están claro que aparecen en el grupo, la evaluación del grupo, el tamaño del grupo, está claro que ustedes entienden de qué estamos hablando, ¿no? Esperen que lo voy a... A ver si puedo pasarles esto.
Espérenme un cachito que no, se me fue la pantalla y no lo puedo. Bueno, no perdamos más tiempo. Pasemos a lo más medular. Después les voy a mandar el material directamente y ustedes lo van a ver del texto y del esquema, ¿no? A partir de esto que estamos viendo, digamos, ¿no? ¿Qué técnicas aparecen como posibles? Lo que veíamos el otro día, digamos, hay una cantidad de técnicas que son comunes, como la narrativa o el diálogo o la interacción, llamémosle interrogatorio dialogado, diálogo planificado, ¿no? Que estima un feedback y una cantidad de preguntas. Y después hay otra cantidad de técnicas que uno puede planificar. Por ejemplo, esas técnicas de dinámica grupal se pueden dividir en simposio, mesa redonda, panel. Esas son atribuibles a mucha preparación, a mucha planificación previa. Después hay un diálogo o debate público. Todas estas en general tienen el formato de invitación de un tercero que viene a la clase. Esto hay que planificarlo. Lo mismo que la entrevista, también. El foro. Pero después hay dentro del aula distintos formatos como el role-playing o desempeño de roles, también amerita una preparación. El cuchicheo o diálogo simultáneo es algo así como yo entro al aula y en realidad me interesa generar una dinámica por banco. Y quiero que durante unos cuantos minutos haya participación, entonces estimulo una especie de sana competencia diciéndole por banco, de a dos bancos que cuchicheen, así se llama, ¿no? Parece un poco naif, pero diálogo simultáneo, es decir, discutí con tu compañero, o digo que dos bancos se junten y son cuatro, bueno, discutan entre ustedes este tema. Y en tantos minutos vamos a hacer un aporte, cada uno de los grupos va a decir a dónde llegó. Esto es una buena forma de empezar una clase cuando uno quiere trabajar conceptos y quiere saber cuáles son las nociones por las cuales los alumnos transitan. Ahora, en este caso, yo les estoy, además, estimulando la capacidad de debatir y de construir entre dos o más una cantidad de nociones y después manifestarlas frente a los demás. Esto por lo general genera intercambios entre los estudiantes, o sea que ahí la dinámica comunicacional no es del docente que dice, a ver, ¿qué saben de esto? Díganme qué es esto, lo otro. Entonces un estudiante contesta y la cosa es radial. No, acá hay por grupos diálogos que después se ponen en un conjunto, donde lo que hay es un tramado, una red. No es radial, no es del docente a cada estudiante, sino es entre grupos y al interior de los grupos. Entonces, ahí se da un esquema comunicacional bastante más complejo y saludable para el aprendizaje colaborativo, la construcción de ideas. Después está el debate dirigido o discusión guiada. Para esto siempre tiene que haber lectura, estudio previo. Después está la discusión en corrillos, el Philips 66, que después cuando lo lean lo van a ver, son 6 minutos, 6 personas, ¿no? Después hay pequeños grupos de discusión que uno puede armar. Siempre esto tiene que tener un material, no dejar a los alumnos que discutan a partir de sus gustos o su opinión. Bueno, estas son técnicas de dinámica grupal que en general nos permiten pensar los esquemas de comunicación y también nos permiten flexibilizar nuestras clases que en general, si uno las piensa en el tiempo y se deja llevar por la inercia, terminan siendo clases en las cuales, aunque uno dice que habla con todos los alumnos están estáticos en su banco y en general aprenden de acuerdo a la concepción individual. Yo aprendo en mi banquito, el docente me piensa en mi banquito, ¿entienden? Es una posición estática,
Y en general, la familia también piensa que el alumno tiene que demostrarle al profesor. Si este es el único vínculo docente con el alumno, que después se traduce en la evaluación en una planilla donde el docente vuelca una calificación por alumno, ¿dónde quedan los aprendizajes colaborativos, cooperativos? ¿Dónde aprende el alumno a escuchar a su compañero, a debatir ideas? Bien. Porque si no, ustedes piensen, ¿no? Cuando pensamos a principio de año, a principio de esta cursada, en lo que nos aportaba el constructivismo, uno de los autores que ustedes habrán leído, Vygotsky, pasa por haber aportado la idea de que el conocimiento es el producto del aprendizaje social, que nadie aprende solo en términos conceptuales, ¿no? Si no terminamos pensando la gestión de las aulas con una matriz más compleja, donde se le dé un esquema de comunicación para que el aprendizaje esté diversificado, bueno, el formato del aula, la atmósfera que la institución tiene, nos rigidizan al tal punto de que la inercia se torna únicamente individual, ¿no? Bueno, yo tengo ahí en los esquemas todo esto que les dije. Muy bien. Hagamos una mirada, nos faltan dos aspectos más, ¿no? de las clases. Uno es una idea, hago un punto acá. No les mostré ni les hablé de un esquema de comunicación, pero creo que ustedes lo deben haber visto en alguna materia, ¿no? Díganme, el emisor, el canal, el mensaje, la redundancia, la realimentación, ¿eso lo vieron? Sí, profe, lo vimos el año pasado con Rabinale, no recuerdo la materia, pero Bien, lo vimos. bien. Entonces, los elementos de un sistema de comunicación, ustedes lo tienen. De cualquier manera, yo les voy a pasar una parte de este texto que se llama El material didáctico en la enseñanza de la historia. Muy bien, ustedes dirán, este tipo con su materia. No, escuchen. Buena parte de la teoría sobre los recursos es una teoría psicopedagógica, ¿no? Entonces, el material, no el material en sí, digo, no el mapa o la cartografía X, sino el material, el recurso didáctico, como elemento cognitivo, como recurso que promociona, conduce o interactúa con los procesos operativos del que aprende. ¿Qué poder tiene? Por ejemplo, lo que yo les querría preguntar, para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Un capítulo de un texto como recurso de impacto cognitivo, una imagen, un film, una película, ¿no? Un video corto, un mapa, una lámina? ¿Qué poder cognitivo, icónico, esa es la palabra, qué poder icónico tiene ese recurso para operar sobre nuestra capacidad de aprender? Esto lo responden los psicopedagogos, ¿no? La psicología cognitiva. Entonces, en este texto que escriben Osana, Barcellini y Laurino, hay una teoría que se basa en un cono, el cono de Dale, que ya quedó desactualizado porque, como ustedes entienden, en este cono que aparece acá, lo que aparece como máximo en la base son, bueno, imágenes que han sido superadas. Por decir algo, en este año de la pandemia, los chicos operaron, los chicos, los adolescentes, han operado básicamente con recursos que este libro no contiene. Ven, este es el cono de Dale. Y nos dice, con estos recursos se opera el hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una experiencia directa, me llevan a ver un parque y me dicen, ven este árbol, este suelo, este paisaje. Después las experiencias artificiales, me llevan al laboratorio y me dicen, bueno, vamos a hacer una maqueta o vamos a manejar este tipo de, no sé,
piensen en el profesor Torre, ¿no? Con sus rocas. Entonces dice, bueno, esta es una estalactita, no sé de qué, vamos a verla. Bien, es una experiencia artificial que uno la lleva a cabo en el laboratorio o en un aula. Después tenemos experiencias dramatizadas, como le dije yo, el role-playing recién, las demostraciones, las excursiones de campo. Me lleva el profesor tal a ver un ámbito específico. Vamos a ir a ver las barrancas de tal río para ver un tipo de erosión, ¿no? La televisión, la cinematografía, las vistas fijas, las radiograbaciones, los símbolos visuales, los símbolos verbales. Este cono dice, ¿qué grado de impacto icónico abstracto tienen cada uno de estos niveles sobre la operación, las operaciones de aprendizaje? Es una teoría y nos permite a nosotros entender en qué medida le damos mucha importancia a la calidad de la prolijidad del mapa, de una presentación, y dónde está la cuestión de fondo. Para decirles claro, ¿vieron esta remanida excusa de el elemento que falta para que un alumno acredite? ¿Ah? No, porque en el fondo este pibe o esta chica tiene la carpeta completa. A mí algunos docentes todavía me dicen eso, y tiene la carpeta completa y es muy prolijo. Muy bien. ¿Y? Está bien eso, ¿eh? Es mejor ser ordenado que ser desordenado. Ahora, ¿eso implica que aprendió qué? ¿Te puede explicar qué? Ese elemento, el orden, la prolijidad. Entonces, la cuestión es empezar a pensar qué ponemos en cada caso como importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué recursos son importantes? ¿Qué recursos son los que finalmente demuestran o inducen o proponen un conocimiento más acabado? Los recursos que elijo para estimular el comienzo de una clase, para el desarrollo de esa clase y para el cierre, ¿cuáles son? ¿Pueden ser iguales? Muy bien. Yo, para no tenerlos mucho más tiempo acá, yo les voy a enviar un buen recorte de este texto. La teoría del cono de Dale, les anticipo que lo que dice esa teoría es que el poder cognitivo como recurso fundamental actúan las abstracciones puras, y las abstracciones puras terminan teniendo la mayor carga en los lenguajes escritos. El lenguaje escrito o el lenguaje hablado es un símbolo de símbolo. Entonces digo, ahí tenemos, ¿qué les estoy diciendo esto? Cuando algún alumno me puede explicar claramente lo que aprendió, o se lo puede explicar a sus compañeros, cuando un estudiante puede escribir o redactar claramente, estamos en el nivel máximo de un recurso. No está mal que estemos operando más tiempos en ese registro. Entonces, yo les doy un ejemplo para entender esta cuestión. Si yo digo que un alumno tiene que trabajar con la ubicación, la localización de determinados procesos, esa localización tiene una importancia en un nivel, que los alumnos reconozcan, ubiquen tales lugares, y lo que pasa por esos lugares, que será el proceso que buscamos, con precisión. Muy bien. Este es un nivel, lo registran, lo grafican, utilizan el Google Earth, lo terminan graficando o utilizando en distintas demostraciones, publicaciones, lo sintetizan, en fin. Punto aparte. Es muy importante que el estudiante después me pueda explicar eso que hizo, que pueda explicarlo, la reversibilidad, que la localización, digamos, los continentes, los lugares vacíos, es decir, sin la información de ese proceso que estamos estudiando, él la pueda completar a partir de las abstracciones puras, que es redactando o explicando.
Por lo general, el mapa en sí mismo es una representación gráfica que opera como un elemento ilustrativo, complementario. Digo, piensen esto porque cada cual en sus rubros tenemos ciertos fetiches como recursos y generalmente tenemos que aprender cuáles son los recursos que más operan. Algunos otros no son de larga operatividad sobre lo cognitivo, pero sí son claramente convocantes, claramente convocantes, por su luminosidad, por su efecto visual, por su concisión. Digo, un corto audiovisual sobre un tema dice mucho más que 1000 palabras si yo tengo que utilizar 5 minutos para abrir una clase, si está bien utilizado. ¿En qué lugar pongo esos cortos? ¿Entienden? Y así voy construyendo una teoría de los recursos en las clases de geografía. A ustedes, para la práctica, es muy necesario generar espacios donde construir ese compendio de recursos a utilizar. Cuanto más amplio sea ese compendio, esa caja de herramientas que ustedes tengan, más feliz va a ser el tránsito, más planes B van a tener para desarrollar sus clases. Bueno, les voy a enviar las 2 clases que le debo, esta y la anterior. Esta síntesis farragosa que les presenté una página, les voy a mandar ese texto que se escapó, caminó por ahí, pero está, lo tengo ¿cómo se llama? Escaneado, y les voy a mandar también, les mandé algo de evaluación, recuerden los capítulos de Davini, les sumé un capítulo de Santos Guerra para la evaluación, y lo último que les digo hoy es, recuerden si algún compañero que nombré, que está desaparecido, quiere reaparecer, tiene el día de mañana, porque el sábado completo las rúbricas. Profe, me comuniqué con Agustín Alanís. Me dijo Ajá. que él envió el primer trabajo. Lo entregó. Sí, y el último también. Bueno, bárbaro entonces. No, no tengo duda de que lo entregó porque Alanís está con... Yo no me acordaba de él, pero Alanís está con aprobado en el primer cuatrimestre. Así que bueno. Bueno, gente, ¿alguna pregunta, consulta, algún pedido? Profe, yo el primer trabajo, que quizás también es donde lo subió el compañero que no los encontró, es en Classroom, el apartado dice Educación, Paradigmas y Sistema Educativo. Ahí usted nos había puesto las consignas y yo por lo menos lo puse ahí, capaz que los de los compañeros también estén. A ver, repetime, ¿qué fecha tiene esa? ¿Te acordás? ¿La tienes ahí? No dice fecha, porque abajo dice sin fecha límite, pero el nombre es Educación, Paradigmas y Sistema Educativo. Están las dos Bueno, consignas y... educación, paradigmas. Y Sistema Educativo. Esto es el primer cuatrimestre. Sí. Muy bien, fenómeno. Bueno, cualquier duda lo paso por el chat, ¿saben? Okay. Bueno, profe. Les mando un abrazo, que sigan bien. Gracias, Chao. profe. Hasta luego, Gracias, profe, gracias. Chao, 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 que sigan bien. Chao.